Hola chiquillos de octavo, Ana María del Río, espero se encuentren muy bien, un abrazo desde la distancia y ahora cambiamos el tema, nos vamos al sistema circulatorio porque como se dieron cuenta está muy relacionado con el sistema respiratorio. ¿Se acuerdan? Que el alveolo ahí hacía una combinación con un capilar sanguíneo. Ahora vamos a conectar esa información con la respiración. Veamos. ¿Qué es el sistema circulatorio? Es un sistema, primero, que transporta no solamente el oxígeno, sino que también transporta los nutrientes. ¿A dónde? A todas las células del organismo. También transporta otro tipo de sustancias como hormonas y por supuesto que es súper importante los desechos. Es decir, el sistema circulatorio es como nuestro cableado humano, donde es como nuestro vehículo, donde se transportan todas estas nutrientes, nuestros desechos, las hormonas del crecimiento, todo el tipo de hormona se transporta, ¿cierto? También por este sistema circulatorio. Los componentes principales del sistema circulatorio, los vamos a ver súper resumidos, es la sangre, el corazón, los vasos sanguíneos. La sangre. La sangre no es solamente un glóbulo rojo, sino que también se compone por los glóbulos blancos que nos van a defender de los organismos patógenos que puedan ingresar tras una herida que nos hagamos, tras un pinchazo, con una aguja, con un alfiler. Estos glóbulos blancos nos van a defender. El plasma, que es como un líquido que tiene diversos nutrientes y algunos lípidos también. Las plaquetas, que nos van a ayudar a la coagulación de la sangre para favorecer la reparación de los tejidos tras una herida, tras lo que sea que nos hayamos hecho. Y también, identificar, ¿cierto?, el capilar. El capilar son estas cañerías por donde se transporta la sangre y son un conjunto de células. Ya las vamos a ver más adelante. Bien. Las estructuras del corazón. El año pasado, los chiquillos se aprendieron las estructuras del corazón. Así que este año también. Acá les dejo el dibujito porque es importante aprendérselo. Yo en realidad no soy como muy fanática del aprendizaje de memoria, pero saben que cuando uno estudia ya el recorrido sanguíneo, uno tiene que aprenderse estas partes porque es fundamental para aprendérselo. Yo prefiero que aprendiéndose el recorrido de la sangre se aprendan las partes, más que las partes así sin sentidos y por sí solas, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuáles son estas partes. Primero, voy a empezar por aquí. Está la vena cava superior, que es esta, ¿ya? Y la vena cava inferior. Esta zona de acá es la aurícula. ¿Se dan cuenta que hay dos, esta de aquí y esta de acá? Fíjense, esta es la aurícula derecha y esta es la aurícula izquierda, ¿ya? Bajo la aurícula hay como unas puertecitas. Estas se llaman válvulas. Todas las puertecitas del corazón se llaman válvulas, pero esta se llama tricúspide, ¿ya? Tricúspide. Ahora, luego, más abajito tenemos un ventrículo. Las de arriba son las aurículas y las de abajo son los ventrículos. Este de acá. Y como está en el lado derecho, se va a llamar ventrículo derecho, ¿vale? Para salir del ventrículo derecho, también pasamos por una válvula. Y esa válvula es la válvula pulmonar, que son estas puertecitas de aquí, ¿vale? Luego que pasamos por la válvula pulmonar, ¿cierto? Se va a los pulmones, luego regresa. Estoy adelantándome un poquito al recorrido. Y acá tenemos la aurícula izquierda, ¿vale? Ya lo habíamos visto. La de abajo, antes de la de abajo, tenemos otra válvula que se llama válvula mitral, que también es una puerta. Luego, ahora sí, bajo esta válvula está el ventrículo izquierdo. ¿Se dan cuenta que los de abajo son los ventrículos y los de arriba son las aurículas? Y luego para salir la sangre de este ventrículo tiene que pasar por otra válvula, que es la válvula aórtica, ¿vale? Y aquí está, una vez que pasa por aquí, está la aorta. Y eso es todo.
Basta con aprenderse entonces que los lados izquierda-derecha y arriba aurícula, abajo ventrículo y todas las válvulas. Y ahí están los nombres del corazón. Bien, lo siguiente que tenemos son los vasos sanguíneos. Recordar que los vasos sanguíneos, esto ya lo vieron, me imagino, están compuestos por las arterias. Son estructuras que son mucho más gruesas y anchas, son las arterias, ¿verdad? Luego vienen las arteriolas que van reduciendo su diámetro y ya los más finitos son los capilares. Por el otro lado tenemos las venas. Las venas son como bastante gruesas, ¿vale? Luego van reduciendo su diámetro y se llaman vénulas, hasta finalmente llegar a lo que son los capilares también, se llaman del mismo modo. Se menciona que las arterias son las que acarrean sangre rica en oxígeno, ¿ya? Como que todos los nutrientes las acarrean las arterias y todos los desechos las acarrean las venas. Por eso es la diferencia de color. Es solo para su estudio. Hay una excepción que quizás lo veamos más adelante, ¿vale? Bien, circuitos sanguíneos. Ahora sí, toda su atención, ya pasamos por las estructuras, estamos listos para aprender el proceso. Les cuento de que hay dos tipos de circuitos en el sistema circulatorio. Está la circulación pulmonar y está la circulación sistémica. Veamos esta. La pulmonar transporta la sangre desde el corazón, lo voy a dibujar así, ¿ya? A los pulmones, los voy a dibujar así, ya los vimos cómo eran los pulmones, ¿cierto? Entonces, la pulmonar transporta del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón. Esa es la pulmonar, ¿vale? Y la circulación sistémica transporta la sangre desde el corazón también. Vamos a dibujar el corazón. Ya, desde el corazón a los tejidos. Vamos a dibujar unas células aquí que van a representar nuestros tejidos. Desde el corazón a los tejidos y desde los tejidos al corazón. Esa es la sistémica versus la pulmonar. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ellos? Ya lo deben tener en su mente, ¿cierto? Bien, veamos la primera, circulación pulmonar. Vamos a comenzar por aquí, por esta zona, aquí. Entonces dice, la sangre procedente de los tejidos, la sangre que viene desde los tejidos, ¿cierto?, al corazón, regresa a la aurícula derecha del corazón. Una vez que está aquí, la sangre pasa desde la aurícula derecha al ventrículo derecho a través de esta compuerta que yo les decía, que es la válvula tricúspide. Estamos aquí, ¿cierto? A la válvula tricúspide. Entonces pasó de aquí a acá abajo. Luego de eso, la sangre se bombea aquí el corazón, en esta parte, porque ustedes saben que el corazón es un músculo. Entonces, en esta parte de aquí, el corazón se contrae para poder sacar la sangre que está aquí y llevarla a los pulmones. Entonces tiene que hacer aquí, tiene que relajarse, ¿verdad? Y luego aquí, en esta zona, cuando ya está en el ventrículo, tiene que contraerse rápidamente para lograr sacar la sangre como se muestra aquí. Se contrae, ¿se dan cuenta? La saca y la lleva a los pulmones. Pero antes de sacarla debe pasar por la válvula pulmonar, que ya la vimos, que son estas puertecitas. Una vez que ya están en los pulmones, aquí voy a dibujar los pulmones, aquí. Una vez que ya están los pulmones, llega al alveolo, hace el intercambio gaseoso que ya vimos anteriormente y esa sangre vuelve al corazón. Ahora viene rica en oxígeno, para pasarle este oxígeno a los demás tejidos. ¿Qué va a hacer luego? Va a llegar a la aurícula izquierda, a la de acá. Le voy a cambiar el color para que lo vean mejor. Voy a poner blanco. Aquí llega, ¿vale? Entonces pasa ya desde los pulmones y llega a la aurícula izquierda. Ahora pasamos a la circulación sistémica. Esto está completamente conectado. No es que una ocurra primero y el otro después. De hecho, ocurren como al mismo tiempo. Ya lo vamos a ver luego. En la circulación sistémica estaba aquí la sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué se les ocurre que pasa luego? La sangre pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Aquí está, ¿verdad? Luego se bombea la sangre, nuevamente se hace esta contracción,
se bombea la sangre y pasa a través de la válvula aórtica a la arteria aorta, y de la aorta va a esparcir, ¿cierto?, toda la sangre hacia nuestras células para entregarle el oxígeno que necesitamos, ¿ya? Y una vez de que llega a las células, ¿qué ocurre? Las células eliminan el CO2, así que ese CO2 debe de nuevo ser transportado a través de la sangre hacia el corazón y volvemos a utilizar la circulación pulmonar. Si no te quedó del todo claro, te recomiendo que veas esta parte más de una vez para que te quede mucho más claro, ¿vale? Si tienes dudas o consultas, no dudes en escribirme para yo poder ayudarte un poquito más. Bien, el recorrido de la sangre, entonces, la sangre, primero, recordar que sale oxigenada desde el ventrículo izquierdo hacia todos los órganos. Sale con oxígeno, ¿verdad? Luego, la sangre desoxigenada regresa por las venas hacia el corazón e ingresa a la aurícula derecha. Esto es lo mismo que yo expliqué anteriormente, solo que aquí les va a quedar un poquito más ordenado y escrito en su cuaderno. Luego, pasa la sangre de la aurícula al ventrículo derecho para luego salir hacia los pulmones. Y luego la sangre oxigenada regresa al corazón a través de la aurícula izquierda. ¿Vale? Ese es el recorrido. Ahora, manos a la obra. Esta tarea es difícil, lo sé, pero lo que yo necesito que ustedes hagan en sus casitas es dibujar el recorrido de la sangre en el sistema circulatorio y van a indicar con flechas su movimiento. Pueden hacer un solo dibujo en el que yo les aconsejo que hagan y van a esquematizar con flechitas dónde va a pasar la sangre, qué va a ocurrir en cada parte, de manera que les sirva para estudiar. Hagan este esquema no pensando en qué es lo que va a pedir la tía, ¿ya? Hagan este esquema pensando en que sea algo que les sirva para estudiar, algo que resuma toda su materia. Pueden ocupar una hoja de blog, mandarme fotografías para saber cómo está, de manera que todo lo que yo expliqué en esta clase y dibujando este esquema puedan ser recordados por ustedes, ¿vale? Por cualquier